Hola jóvenes, espero que se encuentren bien el día de ahora. Voy a trabajar con el tema aplicación de derivada en la gráfica de funciones, lo cual se encuentra en la sección 4.6 del libro del cálculo de Denis Silv. El ejercicio a trabajar es el número 6, cuya función dice menos x al cubo más 3x al cuadrado más 9x menos 1. De esta función vamos a encontrar lo siguiente: números críticos, extremo relativo máximo, extremo relativo mínimo, intervalo creciente, intervalo decreciente, punto de inflexión, intervalo cóncavo hacia arriba, intervalo cóncavo hacia abajo. Esta información lo vamos a encontrar de manera sistemática con el paso número 1. Determine la primera derivada de la función. En base a los teoremas de derivadas, usted obtiene que la primera derivada es menos 3x al cuadrado más 6x más 9. Paso número 2. La primera derivada iguálelo a 0 y resuelva para x, obteniendo una ecuación cuadrática que usted procederá a resolver con los métodos aprendidos anteriormente, obteniendo así los valores de x igual a menos 1 y de x igual a 3. Estos valores hacen 0 la primera derivada. Paso número 3. Determine la segunda derivada, aplicando siempre los teoremas de derivadas. En este caso, obtenemos menos 6x más 6. Paso número 4. La segunda derivada, iguálelo a 0 y resuelva para x, quedando una ecuación lineal. Al resolver esa ecuación lineal, el valor encontrado es igual a 1. Este valor hace 0 la segunda derivada y usted lo puede comprobar. Sustituya en vez de x el valor de 1, multiplíquelo por menos 6 y súmele 6 y le va a dar 0. Paso número 5. Dibuje en una recta real los valores de x determinados al igualar a 0 la primera y la segunda derivada. Obtuvimos 3 valores, los cuales fueron menos 1, 1 y 3. Paso número 6. Dibuje una tabla de variación de signos. Primera columna, valores de prueba. Segunda columna, valores de x. Tercera columna, valores de f de x. Recuerde que f de x es lo mismo que decir la variable y. La siguiente columna, primera derivada, segunda derivada y por último la columna de las conclusiones. Vamos a comenzar por configurar la columna de las x. Eso se hace en base a la gráfica que tiene usted en la recta real, observando que primero se encuentra con un intervalo de números menores que menos 1. Por lo tanto, en ese renglón vamos a poner x menor que menos 1. Debe continuar con el valor x igual a menos 1. El tercer renglón tenemos otro intervalo entre menos 1 y 1, lo cual se denota con el intervalo de menos 1 menor que x, x menor que 1. El siguiente valor, x igual a 1. Luego, otro intervalo entre 1 y 3, o sea, 1 menor que x, x menor que 3. Luego sería x igual a 3. Y por último, los números mayores que 3. De esta manera hemos configurado la columna de las x. Puede observar que algunos renglones están con color amarillo. Todos ellos son intervalos. Y en cada uno de esos intervalos nosotros vamos a poner valores de prueba. El valor de prueba debe tener la condición de pertenecer al intervalo. En el primer renglón utilizamos el número menos 2, porque menos 2 es menor que menos 1. Usted puede utilizar otro valor, siempre y cuando pertenezca al intervalo. Este número usted lo va a sustituir en la primera derivada y va a obtener una respuesta. De esa respuesta lo que nos interesa es el signo. Nos da negativo.
que significa que la primera derivada sea negativo. Significa que es decreciente, lo cual lo indicamos con una flecha hacia abajo. El mismo valor de x igual a menos 2 lo sustituimos en la segunda derivada. Obtenemos una respuesta y de esa respuesta obtenemos el signo. El signo que nos da es positivo, que significa que la segunda derivada sea positiva. Significa que tiene una concavidad hacia arriba. De esta manera usted va a continuar haciendo el análisis. Vamos al siguiente renglón en el cual tenemos un valor específico de x. Siempre que usted tenga un valor específico de x, va a empezar por evaluar la función en ese valor, o sea, obtener el valor de y. Cuando x es igual a menos 1, y es igual a menos 6. Recuerde, este número lo obtiene sustituyendo menos 1 en la función original, pero también el mismo valor lo va a sustituir en la primera derivada. Obtenemos que es 0. Puede ser que tengamos un extremo relativo. Para eso necesito la respuesta de la segunda derivada. Cuando la segunda derivada me da positivo y la primera derivada me da 0, entonces tengo un extremo relativo mínimo. Repito, si la primera derivada le da 0 y la segunda derivada le da positiva, tiene un extremo relativo mínimo. Pero también seguimos analizando que como la segunda derivada es positiva, la concavidad sigue siendo hacia arriba. Vamos a otro intervalo, por lo tanto vamos a tener que poner otro valor de prueba, un número que esté entre menos 1 y 1. Puede ser cualquier número real, por lo tanto no es obligatorio que sea un número entero. Yo voy a utilizar el valor de 0. Lo sustituyo en la primera derivada, igual voy a obtener una respuesta, pero de esa respuesta solo me interesa el signo. Observe, tengo un signo más. Aquí puedo aplicar el criterio de la segunda derivada, que dice que si usted en la primera derivada pasa de signo menos a signo más, usted va a tener un extremo relativo mínimo. Repito, si en la primera derivada hay un cambio de signo de menos a más, tiene un extremo relativo mínimo. Pero también, como es positivo, significa que la gráfica es creciente y lo denotamos con una flecha hacia arriba. Sustituimos el valor de 0 en la segunda derivada, obtenemos una respuesta y esa respuesta es positiva. Como es positiva, la concavidad sigue siendo hacia arriba. Vamos al siguiente renglón. Tenemos un valor específico para x. Ya sabe que en estos casos vamos a comenzar sustituyéndolo en la función original para obtener el valor de y. Cuando x es igual a 1, y es igual a 10. No olvidar que siempre este valor de 1 debe sustituirlo en la primera derivada, obteniendo signo positivo. ¿Qué significa que la primera derivada sea positiva? Es creciente y lo denotamos con una flecha hacia arriba. Sustituimos el valor de x igual a 1 en la segunda derivada. ¿Qué signo obtiene esa respuesta? 0. No tiene signo. El 0 no es ni negativo ni positivo. Ok. En este caso, donde la segunda derivada es 0, tenemos un punto de inflexión. Recuerde que el punto de inflexión existe cuando la segunda derivada es 0 o cuando la segunda derivada no existe. Vamos al siguiente renglón, un intervalo, vamos a poner un valor de prueba. Un número entre 1 y 3 puede ser 2. El valor de 2, otra vez, sistemáticamente, vamos a sustituirlo en la primera derivada y obtenemos el signo más. Por lo tanto, la gráfica sigue siendo creciente. Lo identificamos con la flecha hacia arriba. Sustituimos el valor de 2 en la segunda derivada y va usted a observar cómo va a haber un cambio de signo. Ahora el signo es menos. Cuando hay un cambio de signo en la segunda derivada de más a menos o de menos a más, eso significa que hay un punto de inflexión. Dos maneras diferentes de llegar a la misma conclusión. Pero si es menos, la concavidad ahora es hacia abajo. Cuando la segunda derivada es negativa, significa que la concavidad va hacia abajo. Vamos ahora al valor específico de 3, lo sustituimos en la función para obtener el valor de y. Ese valor, cuando x vale 3,
y sustituido en la función original, y vale 26. Vamos a sustituir 3 en la primera derivada y obtenemos que es 0. Todavía no podemos dar una conclusión, necesitamos el signo de la segunda derivada. Como la segunda derivada es negativa y la primera derivada es 0, significa que tenemos un extremo relativo máximo. Como la segunda derivada es negativa, la concavidad sigue siendo hacia abajo. Vamos acá al último renglón, donde tenemos un intervalo y vamos a tener un valor de prueba, un número mayor que 3, puede ser 4. Sustituyo 4 en la primera derivada y el signo que obtenemos es signo menos. Vea usted, de esta manera, aplicando el criterio de la segunda derivada, podemos confirmar. Si la primera derivada pasó de más a menos, es un máximo. Pero cuando pasa de menos a más, es un mínimo. Y cuando el cambio de signo está en la segunda derivada, es un punto de inflexión. El signo menos, recuerde que significa que la gráfica es decreciente. Lo identificamos con una flecha hacia abajo. Sustituimos el valor de 4 en la segunda derivada, obtenemos una respuesta y de esa respuesta copiamos el signo. El signo que obtenemos es menos, lo que indica que la concavidad sigue siendo hacia abajo. De esta manera, jóvenes, hemos llenado nuestra tabla de variación y a partir de aquí vamos a obtener toda la información necesaria para dar respuesta a los incisos iniciales. Recuerde, números críticos son aquellos x igual a menos 1 y x igual a 3. Tenemos extremo relativo máximo, el punto 3,26. Extremo relativo mínimo, el punto menos 1,6. Intervalo creciente de menos 1 hasta 3. Intervalo decreciente, hay 2. X menor que menos 1, X mayor que 3. Punto de inflexión, 1,10. Intervalo cóncavo hacia arriba, X menor que 1. Intervalo cóncavo hacia abajo, X mayor que 1. Toda esta información que he colocado está en la tabla de variación. Quiero reafirmar que para encontrar los extremos relativos máximos, extremo relativo mínimo y punto de inflexión, usted lo puede obtener observando el cambio de signo. Si el cambio de signo está en la primera derivada, usted puede tener un máximo o un mínimo. Cuando el cambio va de más a menos, es un máximo. Si el cambio va de menos a más, es un mínimo en la primera derivada. Pero si el cambio de signo sucede en la segunda derivada, ya sea de más a menos o de menos a más, lo que usted tiene es un punto de inflexión. Después de esto, usted puede dibujar en una aplicación su gráfica y aquí usted puede observar toda la información que está en la tabla de variación y que está en los incisos que acabamos de contestar. Un punto mínimo cuando x vale menos 1 y y vale menos 6. Un punto de inflexión que es donde cambia de concavidad. Observe, concavidad hacia arriba, concavidad hacia abajo. El punto de inflexión es exactamente donde está el cambio. El valor de x es 1, el valor de y es 10. Y acá tenemos un punto máximo, x vale 3 y y vale 26. Le aconsejo analizar la gráfica y de la gráfica obtener todas las respuestas de los incisos iniciales. Esto es todo por ahora. Nos vemos en una próxima ocasión.